Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Semifinales de ida de la Champions y vamos a comentar un poquito de lo que nos dejaron estos partidos y uno tal vez muy cerrado desde el resultado, la victoria del PSG que al menos al ser en condición de visitante y por cómo se daba el partido, que fuera que el gol llegó temprano, que posteriormente el PSG estuvo un poquito más replegado. Creo que en líneas generales el dominio de ese partido terminó siendo del equipo de Luis Enrique. Y por el otro lado, qué partidazo que tuvimos. El fútbol, cuando mereces, cuando juegas bien, cuando tienes varias variantes al momento de atacar, sin dudas tienes mayor probabilidad de llevarte la victoria. Pero si cometes errores, indudablemente lo pagas caro y creo que es un poquito de lo que pasó entre el Barça y el Inter. Qué partidazo que nos regalaron. Y nos demostraron un par de cosas, que el Barcelona tiene grandes jugadores y qué decir de Lamine Yamal, que a corta edad ya se perfila incluso como uno de los fuertes candidatos para ganar el Balón de Oro. Todo va a depender de esta etapa de cierre de temporada para ver si finalmente hace historia, porque que esté ganando el Balón de Oro con 17 años sin duda sería algo más que histórico y estaríamos ante un jugador que podría marcar una época. Por supuesto, le queda un montón de carrera todavía y hay que ver cómo puede seguir, cómo puede mantenerse o seguir creciendo en la elite del fútbol. Y por el otro lado también, que si el Barça no defiende bien, le cuesta caro. Le cuesta muy caro y el Inter necesita muy poquito para generar peligro. Prácticamente entre 4 llegadas para los 3 goles y esa cuarta llegada termina siendo anulada por una posición adelantada muy mínima. Y fuera de que se puede generar polémico, ¿no? Hay que mencionar que en el tema de las posiciones adelantadas indudablemente es una situación más de si sí o de no en comparación a penales, a faltas, a expulsiones y demás, donde sí entra un poquito más la interpretación del árbitro. Pero vayamos a repasar con datos qué era lo que nos dejó estas semifinales de ida. La próxima semana se define todo, se invierten los días. El partido que se jugó ayer miércoles se jugará el día martes y el partido que se jugó el día martes se estará jugando el día miércoles 7, ya para saber qué equipos estarán jugando por la orejona en el Allianz Arena, recordando que la final es en el estadio del Bayern Múnich. Y este partido que generaba expectativa, ¿por qué? Porque ninguno levantó la Champions y ambos ya llegaron a finales, pero por cómo el Arsenal eliminó al Real Madrid, había mucha expectativa de que podría plantear en condición de local. Y el equipo de Luis Enrique, que ya le ganó en Inglaterra a los dos, entre comillas, líderes de la Premier, vamos a decirlo, porque le ganó a Liverpool y de hecho lo termina eliminando en Anfield, y ahora le ganó en Londres al Arsenal. Así que ojo con el equipo de Luis Enrique, que entre variantes, entre formas de juego, entre que puede proponer ser protagonista, tiene la obligación, tal vez sobre todo en casa, de ser el principal buscador del resultado. Lo hace. No se esconde el PSG de esa faceta. Y cuando tiene que defender, cuando tiene que plantearse un poquito más de contragolpe, también lo hace. Así que son las variables que va manejando el equipo de Luis Enrique, al menos esta temporada. Y está siendo una grata sorpresa. Porque después de haber tenido tremendas figuras, ¿quién iba a pensar que el PSG encontraría su mejor versión sin jugadores que muchos ponían con la obligación de llevar el equipo en el hombro, de ser los comandantes del equipo y de terminar conduciendo al PSG a una final al menos de Champions, tras lo que fue en el 2020, donde también contaba con grandes jugadores, Mbappé, el mismo Neymar, Di María y habían algunos otros más, la llegada de Messi, que entre la salida de algunos, la llegada de otros, el PSG era un equipo de estrellas que, como bien dice la frase, muchas estrellas se estrellan, y era, creo, lo que le terminaba pasando al PSG. Ahora sin tanta presión,
si bien hay un jugador que comanda el equipo, que conduce como lo es Dembélé, la presión creo que es mucha menor en comparación a otras temporadas, y este PSG, más de ser un equipo de estrellas, de individualidades, está siendo eso, un equipo compacto que encuentra sí jugadores importantes, tal vez no las mismas estrellas de antes, pero jugadores que te pueden cambiar el partido. El mismo Dembélé, que tienes a Hakimi por un lado, a Nuno Méndez por el otro, te aparece Kvaratskhelia, la misma presencia de Doué, que está haciendo una gran temporada a la espera de que también se pueda consolidar. Y si también ahí tienes delanteros mediocampistas, por supuesto que los defensores son importantes. William Pacho, qué temporada que está teniendo William Pacho, y la mezcla entre la juventud y la experiencia con el mismo Marquinhos. Y qué decir de Gigi Donnarumma, que está resurgiendo de haber sido un arquerazo en sus primeros años en el fútbol profesional con el Milan, a pasar por una debacle, por una caída al menos en el rendimiento, donde muchos lo responsabilizaban por derrotas del PSG en la misma Champions. Si recordamos lo que pasó ante el Real Madrid, de estar ganando 1-0, desde su error se produce el empate y luego se cae el PSG en ese partido de vuelta. Todo contrario a eso, despertó, siguió trabajando y ahora es una de las figuras. Ante el Liverpool fue el gran responsable de que su arco no reciba goles, y en los penales también fue importante. Ahora también fue importante ante el Aston Villa en el partido de vuelta, cuando los villanos iban con todo para al menos forzar la prórroga y ver si llegaban al empate o a los penales, mejor dicho, o por qué no, buscar la clasificación en tiempo regular, algo que no se dio en gran parte gracias a Gigi Donnarumma, que en 2-3 acciones que creo fueron las más peligrosas del Arsenal, apareció con total firmeza para llevarse una victoria importante. Tempranero el gol de Dembélé, gran jugada de Kvaratskhelia, que después de haber sido una de las sorpresas en el fútbol europeo, más precisamente en el fútbol italiano, cuando hace poquito el Napoli ganaba la Serie A, había bajado considerablemente el nivel. Faltaba esa etapa que muchos futbolistas tienen que atravesar, la de consolidarse como jugadores importantes, y creo que ahora, de la mano de Luis Enrique, está en esa parte Kvaratskhelia, de dejar de ser un jugador de una temporada buena en la cual sorprendió y su nombre empezó a sonar con fuerza en el fútbol europeo, a ser un jugador consolidado como uno de los referentes ahí en la parte de creación del PSG, en la parte de desnivel, con ese jugador y esa asistencia para Dembélé, que definió bastante bien, alejando el balón de raya para poner el 1-0 al minuto 4. En cuanto a estadísticas, 15 lo que tenía el Arsenal, atajadas de Gigi Donnarumma, por eso no hubo goles también de los Gunners. Del otro lado, 11-4. Posesión bastante parejo, 47-53, y en este caso mayor posesión para el equipo de Luis Enrique. Y el Arsenal, que tendrá que ir a buscar el todo por el todo, fuera de que es una derrota en casa, sí, la probabilidad está ahí, porque la diferencia es de un gol, y tendrá que enfocarse en ser protagonista, en al menos anotar en Francia y ver si le alcanza para forzar la prórroga, o por qué no, sacar una mayor diferencia y buscar una final después de aquella que tuvo en el 2006 con el Barça, donde termina cayendo el equipo londinense. Raya, Timber, Saliba, Kivior, Skelly, Rice, Merino, Odegaard, Saka, Trossard, Martinelli, y en este caso también Odegaard, que no está teniendo una participación determinante. Bukayo Saka también no estaba en su mejor versión. Declan Rice, creo que ese doblete de tiros libres fue un gran impulso, porque de lo rescatable, Rice hizo un buen partido, un partido interesante. Skelly también sigue demostrando que está en eso, en esa búsqueda de consolidarse, fuera de que todavía es muy joven, pero está siendo importante esta temporada para el Arsenal. Creo que Odegaard quedó en deuda en la vuelta con el Real Madrid, y también
en este partido de ida ante el PSG. Bukayo Saka, que no encontró mucho espacio también debido a la firmeza que presentaba en el fondo el conjunto parisino. Y en una de las jugadas peligrosas que terminó teniendo el Arsenal fue en gran parte a la corrida de Declan Rice y el posterior remate que termina atajando Gigi Donnarumma. Martinelli, que también ahí tenía la jugada en el primer tiempo, y el mismo Donnarumma que evitaba ese gol que pudo haber sido del empate, finalmente no termina llegando. Y lo que tiene el conjunto de Luis Enrique es importante en todo los sectores del campo de juego: Donnarumma, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Neves, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia. Un equipo importante, mezcla entre experiencia, juventud, jugadores importantes, un equipo muy físico también, el PSG que te presiona bastante. Creo que la mayoría de los jugadores te pueden aportar bastante desde ese hecho, desde que si no tiene el balón el PSG te pueden ir a presionar muy alto. Y con una edad interesante, la mayoría fuera de Marquinhos, que creo que es el mayor, al menos desde ese punto, desde el aspecto de la edad, la gran mayoría está en una etapa donde puede rendir bastante bien en el complemento de la experiencia y del nivel físico. Hakimi siempre fundamental por esa banda, no solo para atacar, también hay algo en el tema defensivo. Marquinhos y Pacho creo que es una dupla interesante, el ecuatoriano que se asentó bastante bien y se tenía esa imagen ante el Aston Villa donde termina poniendo entre la cintura, la cadera y las piernas para evitar lo que pudo haber sido el 4-2. Y en la velocidad también es fundamental la tarea de Pacho. Ni qué decir Nuno Mendes. Si hablamos de que Hakimi es importante en el ataque y también en la defensa, Nuno Mendes tiene un despliegue físico impresionante por ese lado, y de hecho creo que si hablamos en ataque es también muy importante para el desequilibrio por ese sector. Vitinha que es el dueño de esa zona de contención, el desgaste, el ida y vuelta, que defiende, que ataca, fundamental Vitinha en ese sector. João Neves también siendo fundamental, al igual que Fabián Ruiz, ya sumando minutos. En el caso de João Neves, también la juventud que sigue destacándose por ese lado, junto a Doué, que tal vez no tuvo su mejor versión en Inglaterra, pero que en esta Champions sí está siendo fundamental para el conjunto parisino. Dembélé a la espera también de lo que pueda hacer, cómo queda tras haber salido en el partido, tras la sustitución, y Kvaratskhelia, que es otro jugador importante y muy desequilibrante en este PSG de Luis Enrique, que está haciendo una grata sorpresa. Luis Enrique hace ese tipo de declaraciones, y cuando dijo que su equipo jugaría mejor sin Mbappé, tal vez algunos no lo tomaron muy bien, algunos lo tomaron con un tono mofoso, un poquito de risa, pero el tiempo y el trabajo también le está dando la razón, y de hecho está llegando mucho más lejos que en temporadas anteriores. Fuera de esa final en el 2020 siempre le costó al PSG ser protagonista en Champions, pero ahora está a 90 minutos y tiene dos resultados que le favorecen. Incluso la derrota por la mínima diferencia todavía le permite la instancia de la prórroga de los penales, así que el PSG está, podríamos decirlo, con grandes chances de avanzar a la final. Al final es fútbol, puede pasar cualquier cosa en la vuelta, pero ganando 1-0 en Inglaterra, teniendo el partido de vuelta en condición de local, dejando mejores sensaciones que el Arsenal en la ida, hace pensar que el PSG tiene una gran ventaja de cara al miércoles 7 de mayo, cuando a las 3 p.m. se estén enfrentando por la vuelta de semis. Y que del otro lado, ahora sí, lo que teníamos ayer 30 de abril, y este partidazo que tuvo todos los condimentos. Desde la previa, esos recuerdos que el Inter en ese grupo con el Bayern Múnich terminan eliminando al Barça, relegando al conjunto catalán a la Europa League. Posteriormente, lo que se daba también en ese 2010, algunas jugadas polémicas, lo que para muchos también es polémica, de la posición
adelantada de Mkhitaryan en ese cuarto tanto sí, pero que no subió en el marcador para el equipo italiano. Y en la previa, en lo anímico, mucho mejor el Barça, tras haber ganado la Copa del Rey, pero creo que ese partido en cierta forma le terminó pesando desde lo físico, desde el desgaste también que significó lo mental. Fuera de eso pudo sobreponerse a la adversidad del resultado ante el Inter. Y del lado del Inter creo que este puede ser un golpe importante en una etapa complicada de la temporada, quedando fuera de Copa Italia, alejándose del primer puesto en la Serie A, cediendo algo de terreno ahí para que el Napoli sea el líder. Y ahora ante la oportunidad de ganar en casa. Si gana en casa el Inter está en la final, así que es una buena cosecha de puntos y sobre todo por el primer tiempo, porque en el primer tiempo parecía que el Barça se lo llevaba por delante y de no ser por esas distracciones defensivas y los aciertos del Inter, creo que el Barça hubiera encaminado una goleada, pero esto es fútbol. Así se dan los partidos. Puedes jugar bien, puedes jugar mal, lo importante es hacer los goles. Si no haces los goles y si no evitas que te lo hagan, entonces la situación se te puede complicar. El Barça hizo goles y no evitó que se los hagan. El Inter padeció bastante el primer tiempo, pero pudo hacer goles para llevarse este empate. Y es 1-0 que, si bien en la mayoría de las aplicaciones y demás se registra el minuto 1, pero 30 segundos para el primer gol del Inter y complicaba la situación del Barça. Golazo de Thuram, una gran definición, un gran recurso para poner el 1-0 y comenzaba el murmullo en Montjuic que ni qué decir con el segundo aumentaba, porque Dumfries y otro golazo del Inter para poner el 2-0, balones parados que le costaron mucho al Barça. Creo que desde ese aspecto también se sintió la ausencia de Lewandowski, porque es un jugador que, si bien su principal tarea es hacer los goles, pero al momento de defender, esa altura en tu propia área para rechazar, para tomar las marcas de los rivales, y eso se refleja también en el 3-2 del mismo Dumfries, cuando en el tiro de esquina no puede Dani Olmo con la altura de uno de los jugadores del Inter, así que también Lewandowski podría ser importante de cara a la vuelta si es que llega. También lo de Valdé, porque en cuanto al desequilibrio por el sector izquierdo tuvo muy poquito el Barça en comparación a lo que era el lado derecho, y también la situación de Koundé, que creo que es una de las principales consecuencias de ese desgaste físico que significó la Copa del Rey, la final y el tiempo de prórroga, donde se termina llevando la victoria el Barça. Hasta el minuto 21 y había mucho murmullo porque parecía que el Inter estaba cerquita de la final. Además, apelando a una de las principales fortalezas del juego que tiene el equipo italiano, como es el aspecto defensivo. Pero no hubo aspecto defensivo que detenga a Lamine Yamal y ese primer tiempo que hizo, porque si de seguro vamos a repasar todo lo que es las mejores actuaciones de Lamine Yamal, que por cierto también cumplía 100 partidos con el Barça, y eso es otro factor mucho más estadístico que termina en cierta forma respaldando que este Lamine Yamal de 17 años es superior a cualquier versión de jugador a los 17 años. Porque no encontramos otro futbolista que a los 17 años haya hecho lo que está haciendo Lamine Yamal. Ya después, para empezar a considerarlo como un crack de época, como un jugador que puede sentarse a la mesa de los mejores de la historia, hay que esperar mínimamente unos 13 años, una década, un poquito más, para ver cuánto tiempo puede prolongar este nivel superlativo que está teniendo Lamine Yamal, o en todo caso puede seguir creciendo, porque desde que debutó a los 15 años hasta esta etapa creció bastante, no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico, en lo protagonista que es, porque de un plantel donde tienes jugadores como Rafinha, sobre todo, que durante mucha parte de la temporada fue el principal apuntado para llevarse el Balón de Oro, todavía tiene grandes posibilidades. Creo que ayer Lamine Yamal demostró que más allá de tener 17 años y ser el menor del equipo, termina siendo
el que asume la mayor responsabilidad. Porque en el 2-0, quien pedía el balón, quien generaba las chances de peligro, quien solito prácticamente estuvo a punto de empatar el partido, fue Lamine Yamal, que sigue creciendo futbolísticamente y está rompiendo datos estadísticos de forma tremenda. Y qué golazo que hizo al minuto 24. Solito se fabricó el espacio, se quitó la marca de uno, ingresó al área, ya no le podían tocar, le dieron el espacio. Zurdazo, palo y adentro, el descuento del Barça, que ya con ese gol anímicamente se venía con todo. Y un minuto después lo que pudo haber sido el 2-2 entre Jan Sommer, que terminó siendo una de las grandes figuras del Inter, creo que con Dumfries los mejores dos jugadores que tuvo el Inter ayer en Montjuic, pero Jan Sommer evitaba ese 2-2 que creo era para que el Inter se caiga, fuera de que el empate llegó en el primer tiempo, pero por el tiempo que quedó cuando Ferran Torres puso el empate, no le dio al Barça para ponerse 3-2, porque creo que si el Barça encontraba la ventaja desde el resultado, era para que se lo coma a este Inter que le costó bastante, sobre todo desde ese punto que parecía ser su parte más fuerte, que es el aspecto defensivo. Un ángulo muy cerrado, se paseó prácticamente a Di Marco todo el primer tiempo. Lamine Yamal, después de dejarlo en el piso, se animó a sacar el disparo cerradito y Jan Sommer ponía las manos y la fortuna que también siempre está presente en el fútbol para que el balón pegue en el travesaño y termine saliendo. Seguía la insistencia del Barça y entre lo destacado que es Lamine Yamal por el protagonismo ofensivo sobre todo que tiene, hay otro jugador que también está siendo vital para el Barcelona, otro jugador que surgió y resurgió también de la mano de Hansi Flick, porque había tenido grandes partidos con Xavi, pero ese desgaste y esas fotos también que se viralizaban de Pedri por el cansancio físico, por haber sido récord, por la enorme cantidad de partidos que lo hacían jugar entre la selección de España, Juegos Olímpicos, también el mismo Barça, y era complicado. Vino la seguidilla de lesiones y la preocupación de qué podía pasar con Pedri, una gran aparición del Barça, del fútbol español, pero que estaba teniendo una etapa negativa. Ahora es el gran protagonista y qué balón que le puso a Rafinha, como con la mano, para que Rafinha también siendo inteligente y no buscando el cabezazo directo al arco, encuentre a Ferran Torres mejor ubicado, el de los goles importantes, porque cuando no está Lewandowski siempre revisamos quién hizo los goles en el Barça. Si no está el nombre de Lewandowski, aparece Ferran Torres, que creo en un equipo siempre es importante, si no están los titulares, que los suplentes destaquen, y es lo que termina haciendo Ferran Torres con ese 2-2 al 38. El Barça se venía con todo y entre Jan Sommer pudo ser importante para que el Barça no llegue al 3-2, y también hay la adición de 2 minutos en el primer tiempo, que creo que fue muy poquita, pero termina dándose de esa manera. Al final se iban al descanso con el 2-2 y la sensación de que el Barça tenía todo el segundo tiempo para ponerse en ventaja y para estirar dicha posible ventaja la mayor cantidad posible para ir con tranquilidad a Italia, algo que no pasó. Y el Inter, que también, si hablamos que el Barça desde lo anímico se levantó muy bien por el hecho de estar perdiendo 2-0, estar perdiendo 3-2 y demás, el Inter también, porque fuera del empate, que puede ser un golpe complicado, de estar ganando 2-0 a que te empaten 2-2 y que haya sensaciones de que ese 2-2 es muy injusto y que el equipo rival esté mereciéndote ganar, a que también se te lesione tu capitán, tu goleador, como lo fue Lautaro Martínez, y en esos últimos minutos del primer tiempo salía lesionado. El Inter respondió en gran forma en el segundo tiempo. El Inter ingresó bastante bien, mucho mejor que el Barça, se acomodó bastante bien y ya encontrando espacios a la espalda de los laterales, de los centrales. Por eso también Hansi Flick termina haciendo algunos cambios en el sector defensivo. El tema del cansancio, sobre todo, también creo que ya le fue costando y se notaba en el Barça en el segundo tiempo. Y el balón parado, lo que comentaba, Dumfries, que al 63
ponía el 3-2, ahí la marca con Dani Olmo, pero en el tema de altura tenía más altura el Inter, un equipo sólido en lo defensivo, pero que en el balón parado encuentra una gran herramienta. 2 de los goles llegan desde dicha situación, 2 goles desde centros y algunos rebotes, y Dumfries, que termina siendo junto a Jan Sommer 2 de las figuras que tuvo el Inter, ponía el 3-2. Y era otro golpazo anímico para este Barça que y se nota que tiene que recibir varios golpes para ser vencido, porque no basta ni 1 ni 2 ni hasta 3, y habrá que ver qué pasa en el partido de vuelta entre un Inter local que necesitará y tendrá la obligación de buscar la victoria ante este Barça, que creo también tendrá que ir a buscar el todo por el todo ya con la Copa del Rey, a la espera de lo que pueda ser también el próximo clásico con el Real Madrid, que puede definir mucho en cuanto a la liga. Así que será importante, será totalmente interesante ese partido. Y las variantes también que tiene este Barça, porque las individualidades que se destacan: el primer gol de Lamine Yamal, la jugada colectiva que podemos destacar en el segundo tanto, en el de Ferran Torres, y la situación táctica de jugadas desde un tiro de esquina, el centro, la cortinita, vamos a decir, porque el jugador que atacaba el balón termina dejándolo pasar, y Rafinha. Qué pegada de Rafinha. Por supuesto que no es gol de Rafinha, como se podía pensar en primera acción. Termina siendo autogol de Jan Sommer, porque el balón pegaba en el travesaño, posteriormente salía, terminó pegando en la espalda del arquero y entrando en el arco. Pero hay que destacar la pegada de Rafinha, que de primera sacó ese remate que pudo haber sido un golazo directo, termina siendo con ayudita de Jan Sommer, pero es un punto importante para el Barça, porque si no llegaba tan rápido el tanto del empate, creo que se le podía haber complicado mucho más. Y entre los descuidos defensivos del Barça, por volcarse en forma abrupta a ese cuarto tanto, a ese posible cuarto tanto, casi llega el cuarto del Inter, y ese piecito de Mkhitaryan, si calzaba un par de números menos en el pie izquierdo, estaba el 4-3 para el Inter. Finalmente no se dio así, y de esta manera teníamos la ida de las semifinales de la Champions. Así que atentos, pibes, al canal para más novedades. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.